Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto estar aquí con ustedes nuevamente. Y el tema de hoy se titula El Padre, el Hijo y el otro Hijo, basado en Lucas 15. Y bueno, antes de comenzar este estudio, es muy importante que todos recordemos que la Biblia fue escrita para el pueblo de Dios, para los convertidos, para el pueblo de Dios. O sea, la Biblia no es una colección de meditaciones motivacionales para citarlas cada mañana para sentirse mejor. Tampoco es un manual de vida en sí. Y sí hay verdad en esto, obviamente nos muestra pues cómo conducirnos como buenos padres o buenos hijos o buenos administradores o buenos gobernantes inclusive, pero esa no es la finalidad. Y tampoco, mucho menos, es un libro que hable de Dios. Esa es otra cosa que la gente no entiende. Piensan que es un libro que habla de Dios. Y no es un libro que hable de Dios, sino que es Dios mismo hablando y revelando a través de sus siervos que fueron tocados por su espíritu, quienes fueron los que escribieron los 66 libros de la Biblia bajo inspiración divina. Y ellos escribieron el plan de rescate para la humanidad. Sabemos que ese es el tema central, demostrar que Jesús es el Cristo y que todo el contenido apunta hacia el plan de rescate, o sea, la obra de Jesús por la humanidad caída. Ese realmente es el propósito. Entonces, hay una tendencia en los hombres de tomar algunos textos, y eso lo sabemos, y sobre todo pastores, líderes, que toman textos y los sacan de contexto para exponer o externar opiniones personales, ahora sí que diciendo lo que ellos quieren enseñar. Por ejemplo, un amigo conocido más bien, ¿no? Que el otro día platicando con él de repente me dijo que la Biblia decía que en el Nuevo Testamento inclusive que permitía la poligamia. Y yo le dije, ¿dónde dice eso en la Biblia, no? Y me sacó Efesios 5, ¿no? Cuando 22 o 23, cuando dice, maridos, amad a vuestras mujeres, ahí está hablando en plural. ¿Se dan cuenta? O sea, todo un intencionalmente sacó de contexto este versículo para decir y apoyar algo que él desea, ¿verdad? Es un perverso el tipo, o sea, ni cristiano es, ¿no? En fin, ese es un ejemplo de una interpretación eisegética. Entonces, cuando se va a exponer una enseñanza o un pasaje, es indispensable siempre, siempre, siempre tener el contexto en el cual fue escrito este pasaje o lo que el autor quiere decir. Es bien importante, es una regla de interpretación y además, sobre todo, saber a quién se está dirigiendo o a quiénes se está dirigiendo, quién es el destinatario del mensaje que se está estudiando. Y esto es muy importante de entender. Primero, porque la Biblia, como lo acabamos de ver ahorita, es solo para convertidos, solamente. Aunque Pablo dice en Romanos 15:4, por ejemplo, en el caso del Antiguo Testamento, en Romanos 15:4, Pablo dice que las cosas pasado, sobre todo, bueno, obviamente se está refiriendo al Antiguo Testamento, son para nuestra enseñanza y son referentes que muestran la obra que iba a venir a hacer Jesús como el Cristo. Entonces, el Antiguo Testamento nos da referencias, nos da ciertas enseñanzas también pues, de los errores que cometió el pueblo de Israel en la antigüedad y son enseñanzas para no volver a cometerlas, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es apropiarse de los pactos del Antiguo Testamento, de las promesas de Israel de ese entonces y aplicarlas a la iglesia al día de hoy. O sea, no aplica, no tiene nada que ver, porque hoy las circunstancias son diferentes, el plan de Dios es diferente y porque nosotros como iglesia estamos bajo el régimen del Nuevo Testamento, en el cual todos los referentes del Antiguo Testamento vinieron a cumplirse en la persona y en la obra de Jesús. Entonces, repito, las promesas dadas a Israel en un tiempo específico ya no aplican hoy. Y esto no quiere decir que ya debemos desechar el Antiguo Testamento, para nada. Inclusive muchos de ustedes se han conectado en los estudios de las 5:30, que es importante recordar, por ejemplo, en el caso del libro de Levítico, que es el que se está estudiando ahorita,
es recordar y conocer todas estas leyes y todas estas ceremonias que era para Israel de ese entonces, pero esto es para tener mayor entendimiento de lo que es la obra de Jesús. Pero una cosa es eso y otra cosa es apropiarse de los pactos y las promesas del Antiguo Testamento. No tiene nada que ver, eso no aplica. Porque ahora Jesús nos dio el nuevo pacto, simplemente. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Entonces, repito, la Biblia no es para inconversos. Nada de las bendiciones que la Biblia describe aplica a los inconversos. Y ese es un error que se practica mucho en las iglesias de hoy en día. El hablarle a inconversos bendiciones y seguridades que vienen en la Biblia como si fueran convertidos. Cuando no hay conversión, están bajo la ira de Dios y son enemigos de Dios, aunque se declaren creyentes. Y miren, quiero aprovechar, tocando ahorita este punto, para repasar los diferentes tipos de personas en el ámbito espiritual. Básicamente son 5. Primero están los enemigos de Dios. Aunque la Biblia cataloga a cada ser humano como un enemigo de Dios, según Pablo en Romanos 5:10, que así lo dice, la mayoría de las personas no lo saben. No saben que son enemigos de Dios. E inclusive creen que están bien con Dios por el hecho de creer en Él. Y ya por eso ya están bien con Dios. Pero cuando me refiero ahorita a los enemigos de Dios, estudiando este primer tipo de personas en el ámbito espiritual, los enemigos de Dios, me estoy refiriendo a las personas que sí lo declaran abiertamente, que sí están en contra de Dios, en contra de la Biblia, inclusive se esfuerzan por escribir libros y dar conferencias para atacar al cristianismo. Y para ellos, para estos enemigos de Dios, Jesús es un farsante o es un mito. Y es interesante, el otro día oí una respuesta que le dieron a un ateo que decía que todo el mundo, el universo, la tierra, todo se creó solito. Y entonces dijo, bueno, pues ¿por qué no esperas entonces a que los libros ateos se escriban solos? ¿No? O sea, un libro ateo es una prueba de que hay inteligencia detrás de algo creado, ¿no? Y la otra es por qué andan invirtiendo toda su vida, tanto tiempo, dinero, esfuerzo, en querer demostrar algo que no existe, según ellos. Es absurdo, pero bueno, así son los enemigos de Dios, que catalogan a Jesús como un farsante, como una mentira histórica. Ok, el siguiente nivel ya no son los enemigos, ahora son los indiferentes. Y los indiferentes son aquellos pues, que no se meten con nadie, no atacan a Dios, no se meten con Él, no, pero tampoco les interesa. O sea, creen en sí mismos, por ejemplo, creen en otros caminos como la nueva era o la meditación, paz y amor, hermano, no pasa nada. O también creen que comiendo o ingiriendo alucinógenos van a tener contacto con Dios. O en las religiones orientales, como el budismo, por ejemplo, que dice que uno es Dios. Esta corriente del oriente que salió, que se llama el panteísmo, en el cual dicen que todo es Dios. Mi escritorio es Dios, mi libro es Dios, yo soy Dios. Esos son los indiferentes. Como un amigo que yo tenía que era budista y era, en verdad, un cuate bien tranquilo, era hiperpacifista, era un cuate muy apacible, era agradable estar con él porque pues cero violencia y todo, pero cuando yo le hablaba de Jesús, él, no, así estoy bien, ¿no? Pues él era budista, ¿no? Y bueno, pues sigue siendo un perdido, pero él es indiferente a Dios. Entonces, ya vimos los enemigos, luego están los indiferentes. Luego están los simpatizantes, aquellos que sí reconocen a Jesús y que les gusta escuchar historias de la Biblia y que reconocen que hay sabiduría en ella, pero hasta ahí. De hecho, tengo un familiar muy cercano que le encanta que le hable de la Biblia y cuéntame historias de la Biblia, y qué interesante y todo, pero cuando ya empieza el tema a involucrar a la persona, ahí es cuando ya ponen su barrera. O sea, no se quieren comprometer en nada, simplemente ellos son simpatizantes, ¿no? Y para ellos, pues, Jesús es un gran maestro. Y un ejemplo de un simpatizante fue el rey Herodes, que dice la palabra que tenía en buena estima a Juan el Bautista. Le gustaba escuchar, predicar a Juan el Bautista, a pesar de todo, y sin embargo le cortó la cabeza, ¿sí? Pero sí simpatizaba con las enseñanzas. Luego, el siguiente nivel son
los creyentes. Y estos son los que atiborran las iglesias cada domingo. Son personas que creen en Jesús, que van a la iglesia, toman estudios, creen en la Biblia, le cantan, aplauden, levantan las manos, le adoran, a veces lloran, pero siguen haciendo su voluntad. Siguen viviendo sus propios planes, no hacen nada por nadie, no se sacrifican por nadie, tienen áreas de sus vidas reservadas y aunque ellos han aceptado a Jesús como su Salvador, no tienen a Jesús como su Señor. ¿Sí me explico? Porque a un Señor se le obedece, ese es el punto. Esa es la gran diferencia entre un creyente y un convertido. El creyente, repito, puede creer y todo, y esto, y esto, y esto, y que Jesús es mi Salvador. Y puede decir que es su Salvador, pero no dice que es su Señor. O puede decir que es su Señor, pero en la práctica no es su Señor. Al Señor se le obedece. Y en último lugar, entonces vemos a los convertidos. Y son todos aquellos que se niegan a sí mismos, que han puesto en primer lugar el deseo de Dios, que no ponen reservas, que están dispuestos a sufrir burlas, persecuciones, calumnias, cárceles, ataques o hasta la misma muerte. Y de esos, mis amados, son contados. Son contados. Ahora, tal vez alguien se podría preguntar, oye, pero Pablo se refiere en sus cartas, por ejemplo, vemos que se refiere a los discípulos como creyentes y no como convertidos. ¿Cómo está eso? El problema es que el término creyente en el siglo I es diferente al término creyente en el siglo XXI. Lo mismo que el término Señor. Llamar a Jesús como el Señor en el siglo I es diferente hoy, en el siglo XXI. Ha cambiado totalmente el contexto. En aquel tiempo, ser creyente era un peligro. Y así como llamarle Señor. De hecho, llamarle Señor a alguien que no fuera el emperador romano era un delito. Implicaba, entonces, si tú ibas a llamar a Jesús como el Señor, implicaba un compromiso de vida. Implicaba estar dispuesto a abrazar las enseñanzas de los apóstoles, a seguir a Jesús, a sufrir las burlas, calumnias, insultos, agresiones, persecución, cárceles o hasta la misma muerte. Decirle Señor a Jesús, repito, era pena de muerte. Pero hoy en día la palabra creyente es barata. Es algo muy barato. Cualquier persona puede decir ser creyente. Bueno, hasta los sicarios son creyentes. Vamos. Y el término Señor también ha perdido totalmente su significado. ¿Por qué? Porque en el lenguaje común del día de hoy le llamo Señor a cualquiera. Ahí está el Señor de las tortillas, el Señor de la leche o el de la tienda. ¿Me entienden? Ya no tiene el contexto de peso que tenía en el siglo I llamarle a alguien Señor. Entonces, volviendo al punto, para los inconversos únicamente hay que hablarles el Evangelio. Nada más, no les vamos a hablar cosas, bendiciones ni seguridades, ni las promesas de Dios mientras no se conviertan. Y el Evangelio es la llave con la cual viene la conversión del inconverso. Y al hablar del Evangelio tenemos que hablar primeramente del problema fundamental, de su condición ante Dios. Hay que hacerles entender que es un asunto jurídico, porque desde que tenemos todos los seres humanos uso de razón, lo primero que hacemos es pecar, es violar las leyes de Dios. Entonces, a los ojos de Dios, jurídicamente Él nos ve como delincuentes. Y por eso es importante hacerle ver a las personas eso, la situación en la que se encuentran ante Dios. Y obviamente esto demanda un arrepentimiento, o sea, tienen que reconocer esto. Y como les he dicho y lo vuelvo a mencionar, una de las maneras en las cuales uno puede comenzar a tener una plática con alguien para poder evangelizarlo es preguntarle si tú crees que Dios está satisfecho con tu vida. Y mira, no lo estás juzgando, pero ya lo estás poniendo a pensar. Obviamente, digo, si es honesto, va a decir que no. Él mismo por su propia confesión te va a decir, no, pues creo que no. Y bueno, tú sabes que Dios te ve. ¿Cómo crees que está Dios delante de esta situación ante ti el día que mueras? Hoy podrías morir.
¿qué pasaría? O sea, no lo estás juzgando, pero estás abriendo una puerta que se abre hacia la eternidad. Hacerle ver su condición de que algún día va a morir. Porque podrá no creer en Dios o no creer en la Biblia, ni en Jesús, ni nada, pero algo que no puede negar ningún ser humano es que un día va a morir. Muy buen punto empezar por ahí. Ahora bien, adentrándonos más en el grupo de los convertidos, de los hijos de Dios, dentro de la escritura podemos ver que hay dos tipos de personas que son los judíos y los gentiles, o sea, los no judíos. Y vemos también que Dios no se dirige, o las enseñanzas no se dirigen de la misma manera, con el mismo lenguaje, el mismo enfoque y las mismas formas con los judíos que como los gentiles. Ya lo hemos visto muchas veces. Las doctrinas se dirigen de diferentes maneras según sea el grupo a quien se dirige. Entonces, tomando esto en cuenta, a manera de introducción, el estudio de hoy precisamente se basa en uno de los pasajes más conocidos en el cristianismo actual y que el día de hoy se ha usado mucho, que no está mal el usarlo y el enfoque que se le da. Pero el estudio de hoy vamos a ver cuál es el verdadero enfoque, el contexto correcto de este pasaje desde un punto de vista analítico. Y este pasaje lo vemos en Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 32. Vamos a darle lectura rápidamente, que es un poco largo. Lucas 15:11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió su hacienda para que apaciente cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado a sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar este becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre, le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino su hijo, que he consumido todos sus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Lo primero que hay que notar es, para empezar, el título. Este pasaje se conoce como la parábola del hijo pródigo. Es alguien que despilfarra los bienes que tiene. Pero si analizamos la historia, vemos que no se trata solamente de un hijo, sino de 2 hijos y un padre. Y también vemos las actitudes y decisiones de cada uno de ellos. Por lo que el título más bien debería de llamarse la historia de los 2 hijos. Porque además, al parecer es una historia, no una parábola. Pero bueno, eso es irrelevante. Como quiera que sea historia o sea parábola, eso no importa. Hay 3 personajes, no solamente el hijo, sino que está el hermano y el padre, ¿no?
Si nosotros analizamos todo el texto, vamos a observar una cadena de decisiones por cada uno de estos personajes. La primera lección que nos muestra es la libertad de elección de cada uno de ellos. Desde el hijo perdido, en el momento que pide la herencia, en la antigüedad o en esos tiempos, el hijo podía pedir la herencia en vida, no tenía que esperar a que el padre muriera, ¿no? Entonces llega con el padre, viejo, dame mi herencia, dame mi parte, ¿no? Que era una tercera parte cuando era el hijo menor, y el hijo mayor recibía las 2/3 partes, ¿no? Vemos la decisión también del padre de dársela. Vemos la decisión de despilfarrar sus bienes ahí con rameras. Vemos también la decisión de regresar a casa. Vemos la decisión del padre de recibir al hijo, de abrazarlo. Y vemos también la decisión de la negación del hermano de entrar a la fiesta. Vemos puras decisiones en este pasaje. Sin embargo, una de las enseñanzas más comunes acerca de este pasaje, que de hecho yo lo he hecho por mucho tiempo, es mostrar o hablar de la soberanía de Dios para hacer regresar al hijo pródigo. Pero si se dan cuenta, en el texto no se especifica. No dice claramente que Dios intervino en el hijo menor cuando ya estaba con los cerdos para que él regresara al padre. No lo especifica, ni tampoco Jesús lo da a entender. Aunque sí es posible, porque hay que recordar uno de los atributos de Dios, que es la presciencia. No es presencia, es presciencia. ¿Saben lo que es la presciencia? Que Dios conoce el futuro, conoce el resultado de una situación antes de que ésta suceda. Él conoce el futuro, Él conoce el corazón de las personas. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, con Jesús en Juan capítulo 6, verso 64, que decía: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. O sea, Jesús sabe, Dios sabe, desde antes de que naciéramos, quién va a recibir el evangelio y quién no. Quién va a creer y quién no va a creer. Quién se va a salvar y quiénes no se van a salvar. Dios conoce el destino de cada persona, si va a tomar la decisión de arrepentirse o no. Y cuando Dios sabe que alguien va a responder al llamado, entonces Él en su soberanía, ahí sí interviene Dios. Él en su soberanía orquesta encuentros, crea circunstancias o le abre el entendimiento a alguien. Eso nos pasó a todos nosotros, mis amados. Él sabía desde antes que naciéramos que íbamos a creer en Él y íbamos a abrazar el evangelio. Y por eso puso las personas en el camino de nuestra vida, puso ese encuentro para que nos compartieran la palabra. Pero fue ahí donde interviene Dios. Pero la decisión está en uno, si creer o no creer. Obviamente Dios sabe si vas a creer o no. Por eso es que nos pone los encuentros, pone las circunstancias o nos abre el entendimiento, como lo hizo con Pedro en Mateo 16:16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y Pedro contesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fue de Dios que recibió esa revelación, porque Dios sabía que Pedro, a pesar que era un cabeza dura, a pesar de que era impulsivo, de que hablaba por los demás y tenía muchos defectos de carácter, Dios sabía y veía al Pedro en el cual se iba a convertir después. Y vemos a otro Pedro en el libro de Hechos, que confrontó a las autoridades judías, diciéndole: ustedes mataron al Cristo, con valentía, con seguridad y con autoridad. Muy diferente al Pedro acobardado y escondido cuando arrestaron a Jesús. ¿Se dan cuenta? Dios nos ve como el producto final. Pero entonces vemos cómo es que Dios le reveló a Pedro quién era Jesús. A Lidia dice la palabra que Dios le abrió el entendimiento a Lidia. ¿Pero por qué fue? Por la palabra de Pablo. O sea, tuvo que escuchar la predicación de Pablo. Ella estuvo atenta escuchando y entonces Dios le abrió el entendimiento, porque sabía que iba a convertirse en Lidia, bueno, en un pilar. La iglesia de Filipo se fundó en su casa. Eso lo sabía Dios.
Pero de la misma manera también podemos ver cómo es que Dios opera a la inversa con aquellos que sabe que jamás se van a arrepentir. Dios sabe quién jamás se va a arrepentir. Y esto lo podemos ver, acompáñenme al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí estamos viendo la libertad de estos impíos para envanecerse y entenebrecer su corazón. Aquí no dice que Dios los entenebreció, ellos solitos decidieron que ellos en sus razonamientos, ellos en su aferrados en su rigidez mental, dijeron, no, aquí mis chicharrones truenan. Y Dios lo sabía. Pero eso fue decisión de ellos. ¿Y dónde interviene Dios? En el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, o sea, les dio un empujoncito. Versículo 26. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Les dio otro empujoncito. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, ¿ya vieron? Fue decisión de ellos. No tener en cuenta a Dios, lo ignoraron por completo, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. Ahí vemos cómo Dios opera soberanamente en las personas, tanto los que sabe que se van a convertir, como los que no se van a convertir. Ahora, por otro lado, volviendo a Lucas 15, si en la Biblia vemos que el Padre y el Hijo mayor ejercieron su voluntad sin influencia divina, no lo da a entender el texto, entonces el Hijo menor también lo hizo así. Ahora, lo que muestra el texto, vamos al verso 17, es que el mismo Hijo, el menor, usó la razón, dice, pero volviendo en sí, o sea, le cayó el 20. ¿Y por qué volvió en sí? Porque empezó a ver la circunstancia. Había pasado la anestesia del dinero y de la fiesta. Y cuando se encontraba una circunstancia totalmente baja ya, el punto más bajo que podía haber llegado, le cayó el 20 y dijo, ¿pero qué hago aquí? Él volvió en sí. No sabemos a ciencia cierta si Dios intervino o no intervino la decisión de este hombre, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta es la autoría de Dios a llevarlo a esa circunstancia, a esa hambruna, porque dice que él fue precisamente porque vino una hambruna y Dios operó en esa circunstancia, ¿no? Y esto lo llevó a trabajar con los cerdos, que repito, era el punto más bajo, así como por ejemplo pasó con Faraón. O sea, con Faraón dice la palabra que Dios endureció el corazón de Faraón, pero ¿cómo lo endureció? Se metió en él, o sea, intervino en su corazón directamente. La Biblia muestra otra cosa, que Dios lo endureció a través de las plagas. Es así, fueron orquestadas por Dios, ahí sí no hay duda alguna. Y a través de las plagas se fue endureciendo el corazón de Faraón, porque Dios sabía que Faraón jamás iba a reconocer a Jehová, el Dios de Israel, como el Dios verdadero. Jamás lo iba a reconocer. Y por eso le envió las plagas y por eso se endurecía cada vez más el corazón, o sea, a través de las circunstancias. Dios trabaja las circunstancias, pero las decisiones las toma uno. Y Dios las conoce, las decisiones. Ahora, otra cosa muy importante que hay que tomar en cuenta es a quién va dirigida esta historia. Aquí es el punto de partida, mis amados. Es importantísimo entender a quiénes estaba dirigiendo. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos, subrayen eso, y los escribas murmuraban. Ahí estaban ellos. Ahí estaban los líderes religiosos murmurando. ¿Y esto qué nos muestra? Que este pasaje no fue ni para los gentiles ni para la iglesia. Hay que recordar que en este momento la iglesia todavía no existía. Y además cuando Jesús contó esta historia, todavía se encontraban en el antiguo pacto.
La era de la iglesia, la era de la gracia, comienza después de la muerte y resurrección de Jesucristo, cuando se establece el nuevo pacto. A partir de ahí es que empieza la iglesia, pero de ahí para atrás ellos vivían bajo la ley todavía. Entonces todo lo que está antes de la cruz pertenece al Antiguo Testamento, como esta historia. Por lo tanto, esta enseñanza no es para la iglesia. La podemos tomar. Digo, no es pecado, vamos, ¿no? Pero el análisis de este estudio es precisamente ver con precisión, puntualmente, el contexto a quién está dirigido y cuál es el mensaje real de este pasaje. Por eso es bien importante identificar a quién se está dirigiendo el texto, porque esto nos va a dar más luz. Entonces, bajo este punto de vista, bajo este conocimiento, podemos deducir que lo que quería Jesús demostrar a través de este pasaje era a los judíos que estaban ahí presentes, les quería mostrar dos cosas que ellos estaban haciendo. Por un lado, por medio de la historia del hijo menor, cómo es que el pueblo judío habían despilfarrado todos los privilegios y promesas que Dios les había dado anteriormente como su pueblo. Dice Romanos 9:4 que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. O sea, Dios les dio al pueblo de Israel esas promesas, el pacto, el tabernáculo, la presencia de Dios mismo entre ellos, las leyes ceremoniales, cómo acercarse a Él. Bueno, les dio el Cristo y todo lo despilfarraron. Fíjense, todo lo que Dios les dio, la misma presencia de Dios habitando entre ellos. Y todo lo despilfarraron. Eso es lo que quería decir, o lo que simboliza al hijo menor. Y por otro lado, por medio de la actitud del hijo mayor, porque esa es otra, siempre nos centramos en el hijo menor y todo, y cómo se reconcilia con el padre, pero nunca ponemos atención qué hay con el hijo mayor. ¿Qué enseñanza hay? De envidioso nada más. El hijo mayor representa al otro grupo de judíos religiosos que se creían mejores personas respecto a los judíos malos representados por el hijo menor. Pero este grupo de religiosos que son representados por el hijo mayor eran igual de malos, o es más, eran peores, porque además de malos eran hipócritas, eran arrogantes y de duro corazón. Los religiosos de la época, los fariseos que estaban ahí presentes, se creían enviados de Dios. Veían a la gente de arriba hacia abajo, se la pasaban juzgando a la gente, mira esta despeinada loca, y tú mira cómo se viste, no, ese borracho, y señalando a las personas, y se las daban de buenos, pero eran unos hipócritas. Y Jesús les dijo, ustedes están por fuera, aparentan ser buenos, pero por dentro están llenos de podredumbre, de huesos de muertos. Jesús se los dijo. Y aquí vemos con la respuesta y la actitud del hijo mayor, es que a mí no me has dado nada, y toda esa actitud reclamándole al padre, está perfectamente representado estos hombres religiosos. En otras palabras, los dos hijos son las dos caras de la misma moneda del problema que tenía Israel en ese entonces. A eso se está dirigiendo Jesús. Por un lado, los que despilfarraron y no apreciaron lo que Dios les dio, a esos judíos que despreciaron, y por otro lado los judíos religiosos que se creen buenas personas. Inclusive los que despreciaron las cosas de Dios y abandonaron a Dios, e inclusive se fueron al extranjero, despreciando lo sagrado de Dios, despreciando la tierra de Israel, adoptando costumbres y cultos ajenos a Dios. Y es por eso es que son representados por este hijo menor. Y por otro lado, los judíos morales y religiosos que también ofendían a Dios por su hipocresía en su interior, quienes son representados por el hijo mayor. Entonces, este texto es el reproche de Jesús hacia los judíos a través de esta historia, en el cual el padre de los dos hijos representa a Dios, el padre de la nación de Israel, y los dos hijos representan a los dos grupos de personas que habían ofendido a Dios a su manera. Por cierto, plenamente identificamos, como lo vimos en el verso 1, ahí están los publicanos, los pecadores, fariseos y escribas.
Los publicanos representando al hijo menor, los fariseos y los escribas representando al hijo mayor. Ahí andaban murmurando. Entonces, esta historia, repito, enlazada con el contexto judío, porque por otro lado, el tema de los cerdos, que también pasa desapercibido, el tema de los cerdos es algo serio, como lo vemos en el verso 15, porque para los gentiles, para los no judíos, los cerdos son irrelevantes. Es más, nos los comemos en tacos al pastor. Pero a los judíos es un tema importante lo de los cerdos. Y el hecho de que este hijo menor estuviera dándole de comer a los cerdos representa el punto más bajo, el grado más bajo de la inmundicia. Los líderes judíos lo entendían perfectamente. Por otro lado, la interpretación de la historia del hijo pródigo, que muestra el amor del padre, que perdona a toda persona inmoral, pecador y rebelde, por su pura compasión y misericordia, es errónea. No es así, mis amados, porque no coincide con la doctrina de la justificación ni con las bases de la conversión por medio del Evangelio. Si fuera nada más el amor de Dios sentimental, de abrazarte, qué bueno que has venido y ya te perdonó, estaríamos viendo a un Dios injusto y permisivo. Este texto es usado precisamente para mostrar ese Dios de amor y perdonador que ven y te está esperando y te abraza, ¿no? Que de cierto modo sí, claro que lo es, pero no hay que perder de detalle de muchas cosas. Porque, repito, si fuera nada más así ese Dios de amor y compasión que todo el mundo cree que es así, ¿dónde está su justicia? Le hacemos creer a las personas, ok, entonces no es necesario arrepentirme ni cambiar. Dios me acepta tal y como soy. Inclusive decimos esas palabras textualmente, Dios te ama tal y como eres. Y no es cierto, mis amados, no es cierto. Porque ante los ojos de Dios, Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como suciedad y Dios no puede amar a la suciedad. Necesitamos ser regenerados, necesitamos ser limpios por la palabra. Necesitamos convertirnos, necesitamos nacer de nuevo para entonces sí abrazarnos y ahora sí derramar todo su amor. Pero no basta nada más el perdón y el abrazo del Padre apapachador. Entonces, si Dios es representado por el Padre, el Hijo menor representa al hombre perdido, y si el reencuentro entre el Padre y el Hijo representa la conciliación entre el pecador y Dios, así nada más, hay cosas que no encajan bíblicamente. Porque si el Padre representa a Dios, la Biblia también dice que Dios es juez. Entonces, si el Hijo le pide perdón a su Padre, que es juez, el Padre le perdona siendo juez, entonces está saltando su justicia por los delitos que el Hijo había cometido. Si Dios el Padre no se saltó su justicia y ejecutó a Jesús por los pecados, las injusticias de los hombres, entonces si interpretamos que el Padre representa a Dios del Hijo al hombre pecador, se está saltando su justicia. Ahora, otro punto es que la Biblia dice que no todos son hijos de Dios. Esa es otra mentira que se ha propagado, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Todos somos criaturas de Dios, creación de Dios, eso sí. Pero hijos solamente el que reconoce al Padre y se reconcilia con Él. Si no, eres enemigo de Dios, eres ajeno. Es más, tu papá es el diablo. Así de plano, como Jesús se lo dijo tajantemente a los fariseos en Juan 8:44, ustedes son de vuestro padre el diablo. Entonces, mientras no haya reconciliación con Dios, con el Padre, estás bajo la autoridad. Es más, ni siquiera tienes la autoridad o el permiso de llamarle Padre. Cuando la gente inconversa, religiosa, reza el Padre Nuestro y le está llamando Padre, no tienen el derecho de llamarle Padre, porque son enemigos de Dios y porque están bajo la potestad y la autoridad del diablo. Repito, esto lo dice Jesús en Juan 8:44. Pero de hecho en la Nueva Traducción Viviente se los leo. Porque alguien podría decir, pero es que ese texto también está dirigido a los fariseos. Pero espérate, hay que analizar bien el texto. Dice Juan 8:44, la Nueva Traducción Viviente. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y luego dice, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Y ahí, mis amados, aplica a judíos y a no judíos. Todos por naturaleza nos encanta hacer cosas malvadas desde que somos chavos. Desde que empezamos a entrar en la adolescencia, ya le hallamos gusto en hacer cosas malvadas. Y esto es un reflejo, es un testimonio, es una evidencia de que efectivamente el mundo entero está bajo el maligno, bajo la potestad del diablo.
Ahora, si aquí se hablara, en este pasaje se hablara de la misericordia de Dios, entonces sería injusta por ser permisivo y aplicar sin justicia su amor y su misericordia. Entonces, por eso es importante este detallito que pasa desapercibido en este pasaje, que es el verso 23. Porque la clave de este pasaje, que siempre pasa apercibido y nadie lo menciona, está en el verso 23, cuando el padre manda sacrificar el becerro gordo y hace una fiesta. Que aunque en el contexto no habla de que este becerro sacrificado fue sacrificado por culpa de los actos cometidos del menor, o sea, no tiene un contexto jurídico, lo que sí habla y de lo que sí apunta es el derramamiento de sangre de un inocente. Entonces, si esta historia es un reproche para los judíos, cuando Jesús menciona dentro de esta el sacrificio de este animal, que pasa desapercibido para los gentiles, para nosotros, sí, sacó el becerro y fiesta y todo, ¿no? Pero en la mente judía, cuando Jesús le menciona esto, en su mente debió haber pasado y haber entendido el significado de la muerte de este becerro inocente. ¿Por qué? Pues por todo el trasfondo ceremonial que ellos tenían. El sacrificio continuo de ovejas, de corderos, de animales para la expiación del pecado. Y que es el único medio para obtener el perdón de los pecados. Recordemos, se estaba dirigiendo a judíos. Y al final del pasaje, como complemento, cuando el hijo mayor, en lugar de agradarse en la fiesta y todo, se enfada con el padre. Y esta actitud también pasa desapercibida. Entonces, si bien no está mal extraer varias enseñanzas de este pasaje, que podemos extraer varias enseñanzas aplicables en nuestros días, como por ejemplo el hecho de que Dios nos dio la vida, pero para su gloria, no para nuestra propia vida, sino que es para su gloria. Otra enseñanza es no enredarnos en las cosas del mundo porque podemos acabar con los cerdos. Otra enseñanza es no despilfarrar lo que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado este tesoro maravilloso que es el Evangelio. No debemos andar desperdiciando perlas, arrojándolas a los cerdos. Bien, la palabra lo dice. Si le hablamos a las personas y no quieren, ya no les digas nada. Acuérdense que el objetivo de predicar el Evangelio es detectar discípulos. Aquellos que tienen oídos y que responden al llamado. A esos hay que nutrirlos. Por eso es predicar el Evangelio abiertamente y detectar a ver quién tiene oídos. El que no tenga oídos y el que anda necio, bueno, ok, ya la palabra no regresará vacía y ya le llegará su tiempo, pero no vale la pena invertir en personas que están necias y necias y necias en no querer escuchar. No arrojar las perlas a los cerdos. Esa es otra enseñanza. No hay que despilfarrar lo que Dios nos ha dado. Pero el énfasis de esta historia es hacerle ver a estos judíos su condición y de que siempre, 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 siempre para obtener perdón se requiere sangre. Para poder recibir la bienvenida, el abrazo, el amor del Padre, se requiere, es indispensable que haya de por medio derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Porque a través de esta se hace justicia. Y esto se traduce ahora sí para todo el mundo, tanto judíos como para gentiles, el sacrificio de Jesús en la cruz. Todo esto apuntaba al sacrificio que iba a hacer Jesús y que ellos debieron haber entendido en el momento que fue crucificado. Muchos de ellos debieron haber entendido. En conclusión, mis amados, el peligro de apelar este pasaje, apelar a la doctrina sentimental de amor y misericordia de Dios para el perdón de pecados, basados en la enseñanza de este pasaje, es pasar por alto la justicia de Dios. Entonces, Dios afirmó en Éxodo 34:7, no va a tomar al culpable como inocente. Por lo tanto, este pasaje no es el más adecuado para evangelizar, porque el contexto es otro, como lo acabamos de ver. Para el inconverso, acuérdense, solamente hay que hablarles el evangelio. Lo que dijo Jesús en Marcos 1:15, arrepiéntete y cree en el evangelio. Y estos dos temas son más que suficientes para desarrollar toda una exposición al inconverso. Necesitamos centrarnos en eso, hacerle ver el problema fundamental en el que se encuentra la persona separado de Dios, dominado por la ley del pecado, bajo el gobierno espiritual del diablo, en un mundo controlado por él, pero también hablar de la solución de Jesús en la cruz
los resultados en la vida, en tu vida, a través de la conversión y las seguridades eternas. Pero tenemos que comenzar primeramente por el problema fundamental. ¿Para qué? Para que la persona se le despierte el arrepentimiento. Si no conoce o es consciente de su estado paupérrimo delante de Dios, del peligro que le espera la ira de Dios, si no es consciente de eso, no va a anhelar la medicina y menos va a producir arrepentimiento. Necesita ser consciente de su estado en el cual se encuentra para que entonces venga el arrepentimiento. Es como un médico, si te encuentra o te dice, tienes un tumor canceroso, te tienes que tratar, tú no vas a tratarte si no te da la noticia, ¿verdad? Por eso es importante hablarles a las personas, no del amor sentimental de Dios, porque el ser humano apartado de Dios es, como dice la palabra, de hecho viene en Juan 3:36, que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que rechaza al Hijo está bajo la ira de Dios. Tiene que ser consciente de eso. Todo el plan de salvación viene por ti y fue ejecutado por ti, Señor. No tenemos nada de participación en esto. Simplemente nos dimos cuenta de la profunda necesidad que teníamos de tu palabra y de tu sacrificio, Señor, para poder ser hijos tuyos.